estamos llegando al final de esta primera fase o esta primera sección del Día de la Comunidad, que fue o está principalmente enfocada a investigación. Si se dan cuenta, todos nuestros speakers del día de la mañana, pues son principalmente investigadores, catedráticos, son personas que están del otro lado, no son sinceramente developers o personas que están implementando, sino son personas que están generando nuevo conocimiento, viendo nuevas y mejores formas de poder utilizar la tecnología. Por la tarde, pues la dinámica cambia un poquito, mejor dicho, puesto de que ya son principalmente developers que tienen otro tipo de experiencia, más que todo en el campo, aplicando estos algoritmos, aplicando sistemas predictivos, ya sea a la banca, o también tenemos ahí una charla de Luis para Edge Computing con TensorFlow Lite, y también tenemos a Hugo Conqueras. Entonces yo los invito a que se puedan unir también en la tarde. Para cerrar el foro pero mejor dicho, para cerrar el segmento de hoy en la mañana, vamos a pasar a un foro de preguntas y respuestas, en el cual pues principalmente el fin es poder discutir algunos de los temas que están alrededor de la inteligencia artificial. Hay muchos temas, valga la importancia de eso, hay muchos temas que lastimosamente no nos va a dar tiempo de poder cubrir, pero ahí se seleccionaron algunos principales que son los que más se ven en las comunidades, como por ejemplo, cómo iniciarnos en inteligencia artificial, por qué inteligencia artificial debería de aplicar yo inteligencia artificial, y algunas otras también relacionadas con las charlas del día de hoy. Por ello, los invito a todos los que están aquí a participar. Principalmente, pues yo quisiera empezar con esta idea. ¿Por qué inteligencia artificial? ¿Por qué deberíamos de usarlo ahorita en el 2021? ¿De dónde nace esa necesidad, por así decirlo? O si de verdad existe esa necesidad de implementar inteligencia artificial. Con inteligencia artificial, pues planeo englobar machine learning, computer vision, todo lo enfocado hacia sistemas inteligentes, ya sea sistemas predictivos, etcétera. Me gustaría saber la opinión de nuestros speakers o de las personas que se encuentran aquí el día de hoy. Si tienen algo que mencionar, ¿por qué creen ustedes que deberíamos de usar inteligencia artificial? ¿Por qué creen ustedes que deberíamos de comenzar a aprender sobre inteligencia artificial, machine learning o cualquier otra de sus ramas? ¿Qué tal, Alvin? ¿Qué tal, Y a Hugo? todos también aquí soy vuestra. Buenos días. Primero, felicitar a todos los speakers. La verdad que qué interesante todos los temas que estuvieron hablando. Y también pues felicitar ahí a Víctor, que es el único de la mañana que es de aquí de Guate y eso es bastante bueno, ¿verdad? Deberías saber, Yo lo que todos son de pienso es Guate, de que todos son de ahorita... Guate, todos fueron de Guate. no Están sabía, regados es como vi que sí alrededor del mundo, España, eso sí, pero... pero todos son de Guate. Entonces mejor todavía, mejor todavía. Ujú. Ahorita que estaba platicando Diego sobre lo del arte, porque vi que está generando arte con AI. Fíjate que a mí me parece interesante ahorita cómo se puede mezclar esto con el auge de blockchain. Y yo ahorita estoy trabajando mucho con blockchain. Entonces los NFTs creo que por ahí va a ir la línea ahorita. Ya no solo es consumir datos, sino que también es expresar emociones o ese tipo de cosas. Y en este caso, como los NFTs están en un auge que ya lleva pues más de un año, es importante que pues ya no solo los tecnólogos o los que nos dedicamos a sistemas estemos en esa línea, sino que eh, la, 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 la globalización en general ya nos llevó a ese punto, ¿no? De que eh, podemos vender una pieza de arte o podemos generar arte y a través de blockchain, eh, pues comunicarla e incluso venderla, ¿verdad? Monetizar a través de ahí. Entonces eso cuando vi eso fue lo primero que vino a la mente, los NFTs. Generar no sé, generar un modelo como una GAN, por así decirlo, que genere arte basado en experiencias aprendidas o en datos que les alimentes, y generarlo, como dices, Claro, ahorita el auge del NFT, que todo el mundo
todo el mundo, pues quiere lanzar su NFT y volvernos ricos a través de ello. Ujú. Está interesante, la verdad. No sé qué opinan, o si quieren agregar algo alrededor de los demás que estemos aquí. Bueno, creo que, no sé si se me escucha, no había probado mi audio. Sí. Yo creo que la pregunta original que hacía Alvin era el por qué empezaste a interesar, el por qué empezaste a involucrar en este mundo. Yo creo que todo nace de la necesidad de avanzar del hombre, ¿no? Adin tocó un punto muy, muy bueno, que quien solo tiene un martillo, pues todo es clavo, ¿va? Todo se vuelve clavo. Y poco a poco nos vamos enfrentando con que hay tareas en el día a día de absolutamente todas las personas en el mundo que se volvieron mecánicas, aburridas, y ciertamente la inteligencia artificial ha estado en el foco de esa ilusión, ¿no? De llegar a emular, simular la inteligencia humana. Y en algún punto, gracias a estos avances, desarrollos, gente que trabajaba en esto hace 35, 40 años, ¿no? Que estamos hablando de que trabajaban con 32 kilobytes de RAM. Esta empresa que se llama Boston Dynamics, una que compró Google hace rato, que se dedica al desarrollo de prácticamente de robots que pueden entender el entorno, moverse en el entorno. Yo vi un video de los primeros robots que ellos desarrollaban y era un robot que tenía una pata y lograba saltar. Imagínense un piso cuadriculado, esos que conocemos, y lograba saltar de un cuadro a otro, y eso era lo que tenía. Hoy hemos visto cosas de robots dando piruetas, entendiendo entornos, todo tipo de desarrollo. Y al final, te guste o no te guste, cualquier persona involucrada en el mundo del desarrollo se va a topar con que hay que aprenderlo. Es sí o sí, esto va a llegar a un punto en el que va a ser pan de todos los días para un desarrollador implementar una librería de inteligencia artificial para solucionar tal tarea, porque tu cliente te la va a llegar a pedir. Entonces yo creo que ese es el punto, ¿no? Que quieras o no, empezar a involucrarte, seas un pro o no pro en matemáticas, poco a poco va a llegar al punto donde la entendés, la implementás, y todo esto va a ir avanzando. Esperemos que para bien, ¿verdad? Me parece perfecto, sí. La verdad es que si no, si no empezamos, pues muchos creerán, o muchos creo que tienen la idea de que inteligencia artificial, pues está ya, está en el futuro, está en el 2030, 2045, en el 2077 tal vez, pero no, el tren está pasando nos lleva de corbata, literalmente. No, si no nos subimos, si no nos ponemos ahorita las pilas, por así decirlo, de comenzar a implementar, comenzar a hacer nuestras primeras prácticas de cómo puedo meterle yo inteligencia artificial a esta mi aplicación, cómo puedo yo crear un pequeño modelo de machine learning para mi página web, por ejemplo, pues vamos a dejar de avanzar. Es un problema que también que yo veo bastante arraigado en Latinoamérica, de que tal vez, no sé, tal vez porque somos dejados o porque no creemos en nosotros mismos, tal vez podría ponerlo, no creemos en nosotros mismos, nos terminamos quedando atrás. Vemos la tecnología y creemos, no, pues eso es de las compañías grandes de Estados Unidos, eso es de las compañías de Europa, Alemania, la gente que está en París y está y está en Barcelona, por ejemplo, pero no es para nosotros, todavía esa tecnología no llega aquí. Pero ya está, y la usamos todos los días que entramos a Internet, todos los días que interactuamos con una aplicación, ahí va un montón de datos, ahí va un montón de información. Nos dice Jefferson Argueta, miedo al éxito. Ese miedo al éxito, la verdad, y como dice la famosa frase, sin miedo al éxito. No sé, Diego, si te gustaría aportar algo de tu Sí, experiencia. digamos, es un poquito lo que decía Dean antes, era que no se enseña nada de esto, inclusive en las universidades, y cuesta, porque yo propuse un curso de Deep Learning y me costó tanto que al final ya no lo di, o sea, porque fue imposible. Entonces, al final de cuentas, tenés no sé, una gran oposición, por así decirlo, del lado por alguna razón, o sea, porque De innovar. los comentarios son muy políticos también, entonces como que, no sé qué pasa, ¿no? Como que, pero sí, entonces esa es otra parte muy,
que sigue afectando bastante, porque, o sea, ya estaba tarde cuando yo lo propuse, que fue el 2019. Ahorita ya tardísimo, pues, porque Sí. era para enseñar PyTorch, TensorFlow y Keras, ¿me entiendes? O sea, era algo muy introductorio, porque no había nada, y sigue sin haber nada. Entonces, ¿qué va a pasar, verdad? Si no Fíjate se... que el punto que está tocando Diego sobre hace, ¿qué? 20 años, tu herramienta era la calculadora en ingeniería, por lo menos, ¿no? Hoy tu herramienta debería ser tu script de Python ahí con las 3 librerías más usadas, ¿no? Keras, Panda, TensorFlow, ¿va? Porque quieras o no, también hay un ímpetu en el que las cosas que hoy cuestan trabajo, digamos, hay cierto trabajo mecánico, desarrollar aplicaciones. Víctor tocó el tema de las aplicaciones móviles, ¿no? En un punto tuvieron un boom y todo el mundo apps y apps y apps y la App Store y Play Store. Y ahora, por lo menos en el ámbito laboral, el cliente te va a pedir tu app. Es de cajón, va de cajón con tu proyecto. Lo mismo va a llegar a ser la inteligencia artificial. Vas a tener que implementar módulos que están basados en algoritmos que ya están testeados, súper desarrollados, que los tienes que importar. Y este rollo también va a llegar a ser, por ejemplo, para los desarrolladores, ahorita hay una creciente muy fuerte de las librerías, de los frameworks no code, ¿verdad? Y en algún punto, estoy hablando a mi parecer dentro de 5, 10 años, tal vez máximo, vas a venir, vas a entrar a una aplicación, vas a jalar como cuando programabas con Blockis, cuando aprendiste, ¿no? Pero vas a crear aplicaciones con un performance así, rápido, donde ya no vas a necesitar un desarrollador, o sea, solo para cosas que tienen que ver más con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como dijo Alvin, el tren ahí va, y lastimosamente los modelos educativos en los que nosotros hemos estado en Guatemala, atrasadísimos. Y yo creo que entre más nos atrasamos, más difícil es generar ese cambio. Menos Luis. Luis sí andas enseñando. No, Luis anda, olvídate. Luis es el precursor de la siguiente era de Data Scientist en Guatemala, en Latinoamérica. No, hombre, no, nada que ver. Pero sí, ya hay algunos que otros cursos en algunas universidades. Entiendo que Víctor también estuvo trabajando también en la Galileo, solo que en otro programa. Y pues está en el que yo trabajo, que es no es inteligencia artificial, sino es data science, pero tenemos, creo que el 25-30% del pensum es machine learning. Entonces, pues ya hay algunos pequeños pasos, pero sí todavía falta bastante. Sí. La verdad es que yo tengo un sentimiento ahí encontrado, por así decirlo, porque como le dicen ustedes, y veo, por ejemplo, Víctor, y si no estoy mal, estuvo en la Galileo, Diego se graduó en la Universidad del Valle, pero se dan cuenta, son universidades que por lo regular las encontrás en la ciudad capital de Guatemala. Pero si vamos al interior, donde, por ejemplo, hay todavía un mercado mucho más reducido de universidades, no quiero aquí mencionar algunas, pero hay una que comienza con M también, que está, que está difundida en bastantes lados del interior de Guatemala. Y pues, no sé, siento que falta interés principalmente por las personas que están a cargo de las personas que están liderando eso. Yo en lo personal, por ejemplo, yo tuve la experiencia, yo empecé en una facultad en el interior, en el interior, y en algún momento dije, después de un año, pues yo me quiero mover a la capital. ¿Por qué? Porque allá van a enseñar mejor. Yo ya voy a aprender mejor. Vine a la capital, me inscribí y comencé a recibir cursos, y conforme fue avanzando el tiempo me di cuenta de la realidad de que los cursos no dependen de dónde está la universidad, no dependen ni siquiera de las personas que están arriba, sino depende del catedrático. Por ejemplo, no sé, yo tuve malas experiencias con varios cursos, un curso de seguridad que hasta el día de hoy todavía sigo pensando, ese curso de seguridad fue totalmente echado a perder. Hubo muchas
oportunidades para hacer cosas interesantes ahí no se hicieron. Y a veces platico con colegas que estuvieron en el interior y dicen, pues el curso de seguridad fue la onda. A nosotros nos enseñaron Linux, nos enseñaron a implementar ahí un firewall y cosas que no nos imaginábamos aprender. Y ahí es donde te das cuenta de que esencialmente no depende, bueno, en algunas universidades no depende de dónde estás, sino del catedrático, de la voluntad de esa persona y de su experiencia para enseñar. Aparte de eso, lo que nos dice Jefferson Argueta, que muchos dinosaurios enseñando en universidades nacionales es el clavo y toca crear por nosotros nuestro propio camino. Respecto a... perdón, dale. Yo solo quisiera agregar, pues, hay ciertos problemas ahí también con los dinosaurios. Puedo decir, hay unos dinosaurios que vuelan, que son señores que llevan tiempo trabajando en ello, tiempo dando clases, pero aún así se mantienen actualizados y tal vez si ellos no tienen el conocimiento, pues invitan personas a apoyarlos en su curso para poder motivar a los alumnos. También hay otros pues, que pues también así como son dinosaurios, pues ya les cayó un meteorito encima y simplemente sus clases están muertas. Solo es él hablando y ya nadie quiere ni participar. Víctor, no sé si quieres agregar algo. Perdón, Luis nos quería agregar algo y entonces vamos después con Víctor. Sí, respecto a eso que ustedes dijeron, que mencionó Jefferson, de muchos dinosaurios enseñando en universidades nacionales es el clavo. En mi opinión, o al menos en mi experiencia, fue precisamente eso lo que pasó. Yo actualmente llevo 4 años trabajando en la Galileo y trabajé un poco antes en la Marroquín, pero me gradué de la San Carlos, y en la San Carlos el catedrático de inteligencia artificial era malísimo. Yo para cuando llevé el curso ya llevaba un poco de tiempo estudiando por mi cuenta, y yo a veces decía, pues hombre, pero eso que está enseñando ese cuate, por ejemplo, él dice que las redes neuronales uno manualmente tiene que establecer los pesos, lo cual va completamente contra la idea de Machine Learning. Entonces, pues tal vez yo no era un experto, pero al menos ese detalle yo sabía que estaba mal. Y al mencionárselo, lo que él dice es, no, consulte tal libro. Y cuando uno va a ver el libro, es un libro que él mismo escribió, pero que nadie revisó. Entonces, pues obviamente va a decir eso. Entonces, sí, al menos yo en mi experiencia, como estudiante graduado de la San Carlos, en este curso en particular, sí fue una experiencia horrible. Y, de hecho, fue uno de mis incentivos para estudiar por mi cuenta, porque dije, no, simplemente el curso que tuve durante mi ingeniería fue malísimo. Entonces, creo que va en esa línea de lo que mencionó Jefferson. Genial. Concuerdo contigo, Luis. La verdad, yo también he pasado por esas experiencias. Aquí la conclusión es que el enojo es un buen motor, muchachos, así que a estudiar. El inconformismo, diría yo, el inconformismo. Víctor, no sé si querés agregarnos algo. Sí, respecto a los profesores y todo, creo que sí, depende mucho del profesor. Sí estoy de acuerdo que depende mucho del profesor, pero creo que también depende mucho del estudiante. Realmente creo que ahorita estamos en una época donde realmente asistir a clases, por ejemplo, 1 hora diaria para un curso de ciencias de la computación, no es suficiente. O sea, si uno se queda solamente con lo que te enseñan en clase, no va a ser suficiente. Uno, como profesor, orienta y da guías. En mi caso, por ejemplo, es muy interesante ver en la universidad que son los estudiantes los que siempre llegan con cosas innovadoras, con nuevos frameworks, con nuevas herramientas, porque cuando sos estudiante tenés la libertad de la experimentación. Ahorita estaba leyendo un mensaje aquí que pusieron en el chat, en donde dicen que un alumno quiso sacar un proyecto fuera de lo normal y que no fue muy bien recibido. Realmente eso es muy extraño porque, bueno, y si pasó, realmente te digo que no te desilusiones, pero es muy extraño porque realmente creo que los profesores siempre estamos abiertos a ese tipo de experimentación. De por sí yo creo que el tiempo en el que uno más experimenta es en la universidad. Y como profesor no te voy a evaluar si tu proyecto funciona al 100%, sino te voy a evaluar qué aprendiste y cómo investigaste. Y al menos en la cuestión de las carreras científicas como ingeniería, creo que son muy autodidactas. Y lo que hablabas de que pues en el interior pues las clases no son las mismas y todo, estoy un poco de acuerdo por lo que a mí me pasó más o menos al principio cuando empecé con todo esto de deep learning y todo, que pues yo te estoy hablando que eso fue hace muchos años. Entonces
no había mucha información o personas a quien preguntarles aquí y yo empecé a viajar. Pero esto de la pandemia nos ha hecho ver que pues ahora se hacen foros como este, hay recursos y creo que ayudan mucho. Creo que es muy importante crear este tipo de comunidades. Ojalá se pudiera hacer en persona algún día, ¿verdad? Porque es diferente, es interesante también. Pero en resumen eso, creo que también como estudiantes tenemos que ser un poco autodidactas. Me parece totalmente. Y también entender de que ya ese modelo de educación cambió totalmente. Ya no se supone de que sea el catedrático dando a su clase y que nosotros haciendo apuntes, sino de que en teoría, hoy por hoy deberíamos de tener al estudiante como el principal, como el artífice de esa clase. Él debería ser el que propone, el que lidera, el que trae nuevas propuestas y el catedrático pues es el que guía, es el que los ayuda a explotar su potencial principalmente. Hugo, dinos. Coméntanos. Sí, ahí yo, bueno, de primero dijeron en unos puntos claves que a mí me gustaron. Comparto la idea de Víctor también. Y lo que mencionabas vos, Alvin, de que en el interior del país esto es como más, se queda como más rezagado. Lo que les puedo decir es un comentario un poco agresivo en ese aspecto, porque créanme que yo también he vivido, o todos los que estamos aquí hemos vivido esa parte de que en la universidad nos quedamos atrás o no. El problema es que tanto quiere uno quedarse aferrado a ese sentimiento de que no aprende o que siente que no avanza, ¿verdad? Porque déjenme decirles que en los trabajos, que al final para eso es de que estamos estudiando, ¿verdad? Para desempeñarnos, desenvolvernos y crecer profesionalmente, como que quedarte mucho en lo académico también te va cerrando, te va como que limitando el alcance que puedes tener en el aprendizaje. Y yo, por ejemplo, algo que me da risa a mí, o sea, me da risa porque el otro día estaba viendo unas vacantes en unos puestos de unas empresas de aquí de Guatemala, no voy a decir nombres. Me da un poco de risa porque lo que están pidiendo, caemos a esa nueva, otra vez a ese ciclo que parece que nunca tiene fin, ¿verdad? De que tantos años de experiencia, acabas de salir de la U. Entonces, el consejo que yo les puedo dar para que eso superen eso rápido, ¿verdad? Porque yo creo que eso es como que algo que tenemos acá, que más que nada en ingeniería, que a todos nos ha pasado, es que no nos quedemos solamente con esa como idea, ¿verdad? Hay que tratar de superarla rápido, porque justo como decía Víctor, ¿verdad? Y también Alvin, ya ahorita estamos en una era donde la universidad, más que ser como la base, es algo complementario, o al menos desde ese punto de vista lo veo yo, y no debería ser la única limitante para que vos no sigas aprendiendo y todo eso, por más decepcionado que uno se sienta, porque ese sentimiento es bastante feo. Y como les digo, pienso que todos acá lo hemos vivido. Sin embargo, también tenemos que poner nuestra parte para que no nos quedemos ahí estancados, ¿verdad? Porque una parte es de que sí no nos deje progresar la academia, pero otra es también qué tanto nosotros estamos dispuestos a superar eso y qué tan rápido. Genial. Y justo con esa parte que nos dice Hugo, pues quisiera pasar al siguiente punto. Ya hablamos de las dificultades que nos vemos, por qué deberíamos de ser, y ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo aprendo? ¿Por dónde empiezo? Voy a la universidad, me bajo el curso de X, voy a YouTube, todos a la vez. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué recomendaciones le podrían dar a las personas que están que nos están viendo, que nos van a ver en el futuro, de cómo le hago para aprender inteligencia artificial? ¿Cómo le hago para el día de mañana tener mi página web que reconozca rostros, mi página web que genere las nuevas pinturas de Dalí que nunca hizo? Veo a Diego ahí bastante pensativo. Porque yo empecé con los cursos, ¿verdad? Coursera, clásico de Machine Learning, después la especialización de Deep Learning, y ahí ya no hice muchas cosas en línea, pero no sé qué haría si no hiciera eso. O sea, porque me ayudó mucho, pero al mismo tiempo eran un poquito tediosos, porque no son para todos.
O sea, no es para todo estar frente a una compu o viendo videos, ¿no? Eso, yo no sé cómo la gente puede aprender en línea. A mí me costó bastante, porque me distraigo muy fácilmente. Pero aparte de eso, pues no sé. No he sido para libros, no sé qué libros hay hoy en día. Digamos, digamos, Python para Machine Learning o algo así, que es con Keras, si no estoy mal. Ese también lo usé en su momento, pero ese es bueno, pero no sé, o sea, porque yo aprendo bastante haciendo. Me imagino que todos aquí también, ¿verdad? Entonces, todo esto que he hecho yo con GANs, por ejemplo, es de que yo me meto el código y me echo tranca con él, ¿verdad? Entonces, eh, y ahí veo, pero después digo, esto hace esto, o sea, matemáticamente, ¿verdad? Pero no sé, o sea, tal vez, pero hacer ese paso cuesta, o sea, da miedo ver un código semejante como Stalin y decir, voy a modificar esto. No, o sea, esa cosa es horrible y es espantosamente grande. Entonces, no sé, o sea, quizá sí, o sea, mi camino me ayudó a quitarme ese miedo de irme metiendo poco a poco más a profundidad. Experimentar, Ajá, experimentar, experimentar. básicamente. Me parece esa experimentación. Tengo un par de cosas que quisiera agregar, pero pasemos con Víctor. Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, programar de una forma tradicional a programar usando Deep Learning sí es un poco diferente, pero no siento que sea totalmente diferente. Si se dan cuenta, usamos un lenguaje de programación. Para empezar a hacer cosas, usamos un API y leemos la documentación y hacemos todo. No es tan diferente como hemos aprendido, por ejemplo, a desarrollar aplicaciones móviles o como hemos aprendido, por ejemplo, a crear interfaces web. Realmente pienso que hay cierto hype también como de asociar eso, por ejemplo, de que eso es difícil y entonces eso es para científicos. Pero si alguien me preguntara, que creo que también esto es mucho a veces la duda, es que a veces viene alguien que tal vez no ha tenido nunca contacto con tecnología de alguna forma y dice, yo quiero hacer inteligencia artificial. En mi caso, por ejemplo, creo que para mí fue un poco más fácil porque yo era un developer, ¿me entienden? Entonces, para mí era leer la documentación, leer una API, instalar cosas y ya luego ir entendiendo pues el funcionamiento matemático, como dice Diego. Creo que si yo tuviera que darles un consejo es aprendan los fundamentos básicos de cómo escribir código, realmente. Y cuando saben eso, realmente pueden hacer cualquier cosa. Mi consejo también no es que aprendan un lenguaje en específico, sino realmente los conceptos de análisis de cómo crear software. Y bueno, lo estoy hablando desde el lado de vista como developers, ¿verdad? Y sí, concuerdo con lo que dice Diego y con lo que escriben aquí en el chat. Es haciendo los proyectos se aprende. En mi caso, por ejemplo, no precisamente con Deep Learning, sino con otras tecnologías, cuando yo tenía como una cosa aquí, que cuando dejaban un proyecto en la universidad o algo, yo siempre agarraba un lenguaje de programación que no supiera o una librería que no supiera. Muchas veces tal vez no terminé el proyecto a cabalidad porque me tardaba más tiempo aprendiendo, ¿verdad? Pero si tengo que ser honesto, creo que aprendía más en esa experimentación, en esa búsqueda. Total, una nota no te va a definir. Yo siento que no hay mucha diferencia de un 80 a un 100, por ejemplo. O sea, sí, tu conocimiento es eso. Entonces creo que experimentando y sabiendo lo fundamental de cómo crear software. Al final somos developers. Me parece genial. Y yo creo que es bastante interesante. En algún momento, por ahí vi una publicación en donde decía, en ningún trabajo me han preguntado cuánto saqué en matemática en bachillerato, cuánto saqué en matemática en la universidad. Tal vez habrán algunos, tal vez donde que se empeñan en ver tu récord académico, tal vez hablando de investigación o para optar a un cierto puesto, no sé, tal vez Diego, Víctor, que están en algún puesto de investigación, tal vez tus notas fueron importantes para ello.
tal vez si ellos nos puedan agregar un poco al respecto, pero en el ámbito laboral, y es algo tal vez que tenemos una misconception, una mala apreciación de que es, la verdad, no nos van a preguntar por nuestras notas, no les importa si fuimos todos los años, el 15 de septiembre al frente con la bandera, no les importa, ¿sí? Lo que les importa son nuestras habilidades técnicas y yo creo que hoy más que todo en el 2021 es nuestras habilidades blandas. Si sabemos trabajar con equipo, si tenemos esas habilidades de comunicación y yo creo que es algo también que muchos, cuando estamos metidos en tecnología, y yo creo que muchos centros educativos en general, no solo universidades, sino también escuelas e institutos, dejan de lado el promover esas habilidades blandas en los alumnos, que si bien puede ser el mejor, puede tener las mejores notas, pero no se sabe relacionar con sus compañeros, no se sabe relacionar en un ambiente colaborativo, no sabe cómo implementar sus conocimientos para ayudar a las demás personas. Y es algo importante que yo creo que está detrás de la tecnología y que debemos de ser precursores hoy por hoy, que es utilizar la tecnología no simplemente para crear cosas novedosas, sino para ayudar personas, mejorar la calidad de vida de las personas. Diego, nos habías levantado la mano, no sé si ya querrás. Sí, sí, digamos, yo no soy developer, yo estudié física y ahí Sí. no miramos código, cero. Entonces yo llegué y dije, en la pasantía que hice, que me pidió el profesor, dijo, ok, aplicame Reinforcement Learning a corres autónomos. Yo, ¿qué hago aquí? Es un coche autónomo. Coche, va, ok, va, está bien, estás en España, ok, lo entiendo, va. Pero de ahí dijo, ok, bueno, empecemos desde cero. Y me tocó ver todo, pero eso fue una gran montaña que no hubiese sido tan difícil de sobrepasar si hubiese visto algo de código, aunque sea. O sea, si hubiese visto algo de programación en la universidad. Y eso, bueno, la carrera de física, pues es teórica a morir, así que no se miraba nada de eso. Pero sí, entonces, en ese sentido, yo no he programado, yo no he visto algoritmos y cosas así, es como que lo he tenido que aprender por otro lado. Baja por mi cuenta. Y yo creo que también parte de esas herramientas de la nueva era, pues es aprender a hacer código. A veces no aprender a generar el siguiente, no sé, la siguiente red social con integraciones y Machine Learning y HTML, CSS, JavaScript, etcétera, y todas las tecnologías, pero aprender a hacerlo básico con código. Sí, yo creo que es una buena herramienta para que los jóvenes puedan aprender, porque más y más, hoy por hoy, pues tenemos tecnología en todos lados, tenemos código metido en todos lados. Y si vamos a trabajar, por ejemplo, a hacer contabilidad a una empresa, pues podríamos agilizar nuestro trabajo agregándole una macros Excel, por ejemplo, ya que a todos nos gusta usar Excel para todo. Y es una herramienta más para nuestro trabajo. Hugo. Sí, eso de que mencionaste vos de los soft skills, a mí me parece bien interesante porque, bueno, yo lo digo más desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Al final no importa qué tanto sabe uno, sino qué tanto uno se sabe comunicar. Y ahí eso me lleva a otro punto que yo no sé si como en el caso de Diego, de Víctor, porque el tema del inglés para mí pues ha sido algo que se ha sido como que crucial, que ha sido la mano con saber programar. No lo digo tanto porque por el trabajo, sino que el contenido o el material. Este, de hecho, es un foro que a mí me gusta mucho porque estamos hablando en español y pues nosotros somos hispanohablantes, ¿verdad? Pero no siempre vamos a encontrar el material original en español, ¿verdad? Entonces, el tema del inglés yo lo veo como que bien importante en ese aspecto. Y lo otro de programar, yo creo que eso es algo que, al menos durante la carrera me pasó mucho que yo me topé con gente que era de infraestructura, ese tipo de cosas, redes, y a ellos programar, eso fue hace como unos 4 o 3 años, no les gustaba, ¿verdad? Pero si hoy se dan cuenta, pues ya incluso todo el tema de DevOps, Cloud, si vos realmente no dominas por lo menos un scripting o no dominas, por ejemplo, YAMLs, no dominas ese tipo de cosas, te quedas, te vuelves dinosaurio, ¿verdad? Entonces,
Un consejo que le puedo dar es de que por lo menos aprendan a hacer un hola mundo en unos 20 lenguajes, no importa que no lo sepan, pero eso es algo que sí tienen que aprender, al menos el hola mundo, ¿verdad? Que son unas 5, tal vez mucho unas 10 líneas hacerlo, ¿verdad? Pero eso les va a dar mucha ventaja cuando en algún momento se topen con codificación, ¿verdad? Porque es importante estas dos cosas, inglés y saber programar, ¿verdad? Yo les diría, les bajaría, la verdad, 20 lenguajes, yo creo que es bastante. Al final, pues, aprendes a hacerlo en uno, ya, ya los demás, pues, comienza a ser un poquito más fácil, pero empiecen con uno. Empiecen a hacer uno, eligen un lenguaje. Irse así. Ajá, el que les guste, el que les llame la atención. Yo les recomendaría JavaScript, porque está en todos lados hoy en día. Comiencen ahí a hacer algunas cositas y comiencen a aprender programación. Alberto, yo creo que nos querías agregar algo. Solo para agregar algo que vos dijiste, que a mí me parece básico y súper importante, son las comunidades. Yo creo que aquí, me imagino que todos, por curiosidad, por necesidad, usan alguna distribución basada en un núcleo Linux, ¿verdad? La que ustedes quieran. Linux, ustedes saben que se la fumó prácticamente solo Linus Torvalds, ¿verdad? En las tardes en su casa, dice su mamá que ahí lo miraba puro loco programar. Como todos nosotros. Como todos nosotros ahí. ¿Qué está haciendo mi hijo? Saber, ¿va? En la compu. Jugando con la compu. Jugando en la compu, ahí está, ahí déjenlo. Pero Linux se hubiera quedado en un CD abandonado, por ejemplo, si no se hubiera fusionado con la comunidad de GNU. Y Linux no fuera lo que fuera hoy. Entonces, yo diría que 2 puntos claves. Bueno, los básicos, el inglés, aprender a programar, quitarse ese miedo, ¿verdad? Y dar el siguiente paso de buscar una comunidad, crearlas si no hay, ¿verdad? Ser pioneros, no hay que tener miedo de ser pioneros. Y preguntar, meterte. Un proyecto con 3 personas te va a enseñar más de lo que puedes aprender en un año vos solo. Y claro, buscar comunidades que realmente estén dispuestas a apoyar, porque comunidades sabemos que hay de todo tipo. Y como les digo, hoy es el primer evento de esta comunidad de TensorFlow. Aquí hay gente que usa TensorFlow, gente que no usa TensorFlow, pero ciertamente todos estamos interesados en el área de inteligencia artificial. Y así se empieza, ¿verdad? Y tener charlas más seguido, algún proyectito juntos, aunque sea pequeño, de 20 minutos los fines de semana. Yo creo que eso es lo importante, enfocarse en buscarle el grupo y la gente que de verdad esté motivada y que te apoye, ¿verdad? Porque esa es la palanca que nos ayuda a crear cosas bonitas, interesantes y las bases para la gente que viene, ¿verdad? Sí. Me parece perfecto. Eso de hacer comunidad es bastante importante, de reunirnos, aprender. Antes de pasar con Víctor, pues que solo quiero agregar algo. Por ejemplo, el otro día estaba yo viendo un video de Yann LeCun. Si no lo conocen, es una de las primeras personas que pues, si no estoy mal, el precursor del Convolutional Neural Networks y el MNIST, esos numeritos que ustedes ven que suelen utilizarse en las charlas o en las demos, pues él fue uno de los precursores de utilizarlo y generar un algoritmo que pudiera reconocer esos números, saber que esa imagen de un palito era un 1. Que ese colochito que se mira ahí es un 2, etcétera. Y hay un video en YouTube en el canal de Yann LeCun en especial, en donde están él haciendo una demo en 1984, 86 creo yo que era por ahí en los laboratorios de IBM, y si miran ustedes el video es como que nos estemos grabando hoy en día con nuestro teléfono en una clase de programación, y ellos se miran emocionados porque están ahí presionándole un botón a la computadora despliega los números y a la par de los números dibujados se pueden ver la predicción, y que en efecto el dibujito que está ahí del 1 pues corresponde a un 1, el 2, un 2 y etcétera. Y se mira todo el equipo emocionadísimo con ello, que tal vez para muchos, hoy por hoy, o tal vez en su momento, algunos pues habrán dicho, pues, ¿qué tiene eso de hacer reconocimiento de imágenes y de que la computadora te diga qué número hay? Pero si yo te lo puedo decir, yo lo miro y te lo digo y apuntalo ahí. Pero hoy por hoy todo ese progreso, por pequeño que parezca en su momento,
pues en algún momento va a llegar a ser grande. Yann LeCun hoy es reconocido principalmente por por su trabajo dentro de IBM con Convolutional Neural Networks, ha seguido trabajando con Deep Learning, y quién quita de que el día de mañana de una universidad, de un instituto, de las casas en las que ustedes se encuentran hoy por hoy desarrollando, salga el siguiente gran data scientist de Latinoamérica. No lo sabemos. No, la verdad es algo que está fuera de predicciones, o hasta el momento yo no conozco un sistema que nos logre predecir eso a cabalidad, pero comiencen a experimentar, y por pequeños que crean que sean sus progresos, ustedes no saben a qué puedan llegar. Víctor, pasamos contigo. Sí, bueno, quería poner algo sobre que, para que no se malinterprete, ¿verdad? Lo de que hablé de las notas. O sea, cuando estás realmente motivado como estudiante, es innegable que vas a tener buenas notas. O sea, no vas a tener 100 siempre, pero si estás motivado vas a estar en los promedios altos buenos. Porque sí, voy a ser honesto, cuando pedís becas o más que todo acceso a ciertas universidades, el promedio importa, pero no es que solo los de 100 van a llegar. O sea, hay un rango desde 85 para arriba. Y eso es fluctuante, o sea, si tenés 84, 87, solo que sean muy estrictos, pero sí, la nota importa. Claro, me viene un estudiante que saca 10 de sobre 100 en su clase final. Para mí es un estudiante no motivado. De alguna razón hay que buscar por qué él no está motivado. Sí hay diferencia de un 100 a un 80, de un 10 a un 80, pero a eso es a lo que me refiero. O sea, creo que tampoco es de malinterpretar. El otro aspecto que se da es como que la universidad no sirve para nada. O sea, la universidad sirve. Lo que pasa es que no podemos tomarla como una ley, ¿verdad? O Entonces, como el único punto de partida, por así decirlo. Porque exactamente. hay conocimiento y hay personas con conocimiento que te pueden transmitir, hay personas con experiencia, las relaciones que generas dentro de la universidad, que es algo de lo que mucha gente habla, de que más que el hecho de estarse ahí sentado, sino las relaciones que creas alrededor de. Sabemos de que, por ejemplo, Facebook nació en un dormitorio de una universidad con diferentes amigos que se unieron bueno, diferentes amigos que se unieron a desarrollar y a crear. Y esas relaciones son las que valen. Ese trabajo colaborativo de conocer a más personas que les interese lo que a ti te gusta y que estén motivadas. Y también eso que dices me agrada de un alumno no motivado, que al final yo considero de que no hay malos alumnos, sino malos profesores, de que no saben cómo explotar a los alumnos. Ay, es cierto de que hay alumnos que llegan y no les gusta, pero cómo explotar, cómo llegar, cómo lograr que esa persona que no le llama la atención programación, eh, abrirle la mente a posibilidades. Tal vez a él no le gusta pues la matemática y porque qué aplicaciones le voy a encontrar, pero le decir, mira, aplicar matemática para generar un videojuego que se encargue de lanzar cohetes o lanzar aves en cohetes y destruir construcciones hechas con cochinitos. Un Angry Birds, por ejemplo, y motivarlos y hacer que su mente comience a volar, que no simplemente se quede en ese espacio cuadrado de 2 más 2 es igual a 4 y de A más B más menos la raíz cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el verdadero trabajo. Y si hay profesores hoy por hoy que nos escuchan aquí, ténganlo en mente, aprendan a motivar a sus alumnos, que ese trabajo está en sus manos hoy por hoy. Ustedes no saben si hay entre las personas que tienen sentadas, que tienen escuchando su clase virtual, tienen al siguiente gran científico, al siguiente gran data scientist, a la siguiente persona que va a colaborar trabajando con algoritmos para poder impulsar cohetes y llegar a Júpiter. No lo sabemos. Diego. Ese comentario es para Luis, ¿no? ¿Perdona? Ese comentario es para Luis. Sí. Todo lo que tenga que ver con catedráticos es para Luis. Mira, solo iba a comentar dos cosas que, sí. bueno, para aprendizaje en línea ya pensé. Yo si volviese a empezar, ¿no?, a emprender AI, empezaría con Fast AI primero y luego pues, si no, está también Kaggle o Colab para acceso a GPUs. Kaggle también tienes competencias y tienes acceso a datos, entonces podrías aprovechar eso como que sea. Porque sin datos, o sea, no puedes hacer mucho. O sea, y eso tenés una buena librería de datos para poder hacer lo que quieras en Kaggle y te dan un GPUs gratis. Así que eso quizá lo que yo haría.
Me gusta trabajar con plataformas, aprender en entornos que hay más personas colaborando y donde incluso puedes entrar a Kaggle, agarras uno y ahí mismo de la misma comunidad puede haber personas que se unan al proyecto para colaborar y encontrar soluciones. Me gusta esa parte. Y Fast AI, creo que la había escuchado, pero no la he Sí, visto. le puse en el link en el chat. Genial. Luis, no sé si querías agregar algo. Eh, sí, yo creo que de todo lo que se ha dicho, ya, muchas de las cosas también yo las tenía pensadas, es decir, como que coincido bastante con lo que dijo Diego, pues cabal, precisamente una de las recomendaciones que normalmente cuando alguien me pregunta yo hago es practicar en Kaggle, porque creo que, bueno, yo soy del tipo de persona que le gusta tanto ver, como ponerte a leer un libro o tomar un curso, pero como también meter las manos en el código y practicar. Entonces, eh, recursos para las dos cosas creo que hay, y Kaggle es uno de los excelentes, diría yo, para la parte de meterse a practicar y experimentar. Y lo interesante, al menos en mi opinión, y fue de mi experiencia en algún momento, es no solo experimentar, sino tratar de participar en las competencias, porque ahí uno puede ver, bueno, mi resultado no es tan bueno, eso significa que todavía tengo bastante por aprender, pero ahí mismo puedes aprender más porque puedes ver las soluciones de otros o hay como una especie de no sé si llamarle blog, pero donde la gente que participa puede subir sus soluciones y entonces vos puedes entrar a ver y decir, nunca había pensado en esto, no conocía que existía esto, y ahí mismo aprendes de lo que otros están haciendo. Entonces, yo recomendaría no solo bajar el dataset y experimentar, sino también participar en las competencias y ver lo que otros están haciendo en la competencia, al menos para la parte de practicar. Genial. Eso que dicen ustedes, que también de Kaggle, en su momento vi una entrevista que hizo .csv, no sé si conocen ese canal, le hizo a Andrés Torrubia. Y él pues menciona de que él ha participado en varias competencias adentro de Kaggle y que a partir de eso pues también le ha dado la oportunidad de estar con personas con diferentes habilidades o en diferentes campos. Él habla de que realizó una competencia para agarrar datos, si no estoy mal, era para modelos atómicos. No estoy mal, no estoy ahorita, no recuerdo ahorita exactamente cuál era la competencia, pero recuerdo que era relacionado a modelos atómicos y que lo invitaron a una conferencia en donde que dieron con diferentes científicos del área atómica y de física y le preguntaron, bueno, ¿y cuáles son tus opiniones? Pues, y él decía, pues yo no conozco sobre modelos atómicos, yo sé cómo implementar machine learning y ustedes me dieron la data y pues en base a implementar machine learning en la data, pues yo comencé a dar soluciones, pero yo no soy experto en esto. Y eso me llamó la atención porque es el hecho de no hay necesidad de ser un experto. No hay necesidad de tener vastos conocimientos en un área o en otra para implementar y hacer grandes cosas. Y esto es una de las facilidades de Machine Learning, que es tan polimórfica, por así decirlo, tan acoplable a diferentes campos de aplicación o a diferentes soluciones, que al final pues podemos encontrarle bastantes approachments, bastantes utilidades. Con ello, pues, si no hay nada más que quisieran comentar al respecto de este tema, quisiera pasar al último tema que tengo aquí en vista, que es cómo darle un mejor uso a la inteligencia artificial. Creo que una de las preocupaciones mundiales que hay es el uso que se le da actualmente y que se le pueda llegar a dar a los modelos predictivos. Por ejemplo, no quiero que nos baneen totalmente, pero hay ciertas preocupaciones de que China, por ejemplo, como el uso que le da a sus modelos, que no solo lo usa para mejorar la vida de sus personas, de sus pobladores, sino de que también el peligro que hay de poderlo utilizar para hacer targetings o hacer represiones de masas, por ejemplo, o el uso que tenemos, nos hablaba Aldin y hablábamos también que diferentes charlas de la ahorita de la mañana de utilizar un deepfake, por ejemplo, un deep voice para suplantar personas, generar fake news alrededor de cómo, qué consejos darían ustedes o cuál es su opinión de darle un mejor uso a la inteligencia artificial. Pues yo no sé si tengo una respuesta directa, pero un,
Un comentario que leí una vez y que me llamó mucho la atención porque creo que es bien acertado es la tecnología es como cualquier herramienta o incluso también como un arma. Depende de las manos de quién la pones. Entonces, muchas veces depende de las intenciones de las personas que le están usando y creo que no, pues no hay una forma, al menos de momento no se me ocurre de regular y hacer que se le dé un buen uso. Por ejemplo, ya dieron el ejemplo de los deepfakes y también algo que me pasó a mí fue, yo llevo bastante tiempo trabajando en un proyecto que es, pues en la actualidad pareciera ser algo no muy novedoso y bastante sencillo, pero llevo varios años de que cada vez que aquí en Guatemala hay una noticia, ponete de un asalto, un robo o un tiroteo, yo recopilo esos datos en un dataset que tengo y he creado un par de algoritmos, por ejemplo, para detectar armas, crímenes y cosas así. De hecho, voy a presentar en la parte de TF Lite uno de esos. Y una vez tuve la oportunidad de presentar un póster de ese proyecto y me surgió una pregunta que nunca nadie me había hecho y me dejó pensando y es, ¿cómo sabes que tu algoritmo no está sesgado? ¿Cómo sabes que no va a empezar por ejemplo, solo a acusar a alguien de ser un peligro solo por su color de piel? Y yo me quedé así como, nunca había pensado en eso. Yo me enfoqué en lo técnico, digamos, en crear el algoritmo, en recolectar el dataset, pero nunca me puse a pensar en las repercusiones que podía tener respecto a discriminar a las personas. Y eso creo que es una pregunta que desde que me la hicieron, ahora me ha quedado constante. Y según sé, Neurips ahora tiene tal vez Diego podrá confirmar, pero tiene un apartado donde tenés que poner las consecuencias éticas de tus proyectos. Eso que mencionas de recolectar datos me suena a una película de Tom Cruise, de Minority Report, en donde agarraban a las personas antes de que cometieran un atraco y que, como decís no tenían forma de asegurarse de que de verdad fuera a pasar, de que hubiera un sesgo, de que, por ejemplo, yo predigo de que Alvin el día de mañana va a hacer un tiroteo en X centro comercial, pero ¿de verdad lo va a cometer? Y de verdad será suficiente el 90%, el 99% de confiabilidad que tenga este algoritmo para ir con Alvin a apresarlo antes de que lo cometa. Me sonó bastante a eso. Yo creo que hay también bastante ciencia ficción, porque ya se está volviendo real hoy en día que habla al respecto o está alrededor de. Hugo, cuéntanos. Respecto a lo que estaban hablando, ahí les pasé un libro que está muy interesante. Yo no sé si alguien de los de aquí ya lo leyó. Esta ingeniera cuenta errores en los proyectos que estuvo involucrada ella sobre inteligencia artificial. Y ella estuvo precisamente en el proyecto, no sé si supieron hace unos años, de que Amazon tenía un bias en su algoritmo donde enviaban los currículums y solo aceptaba hombres. Ella cuenta de una forma muy graciosa ese caso ahí. Y tiene otro caso donde ella trabajó para una compañía que les pidió hacer un algoritmo para sabores de helados. Entonces vino y le dieron la data y el algoritmo empezó a generar cosas como alcachofas y gusanos como nombre de helado, ¿verdad? Porque esa era la información que le habían pasado. Y ahí cuentan un montón de casos de error bien graciosos donde la inteligencia artificial ha fallado, pero ella dice algo muy importante, la inteligencia artificial no es mala, la inteligencia artificial tiene la inteligencia de un gusano, pero es porque esa es la data que nosotros le hemos dado. Entonces la inteligencia artificial es tan inteligente como nosotros le hemos dicho que sea. No es como que sea magia, pero en ese libro cuesta como unos $10. Si pueden leérselo, cuenta casos muy graciosos, de casos reales, de cómo el bias o la mala interpretación de la información que nosotros como humanos le damos a los modelos nos llevan a resultados pues, graciosos, pero igual malos, ¿verdad? Solo para tocar ahí, seguir el tema que tocó Hugo, el rollo aquí siempre se vuelca en que los datos con que se alimentan estos modelos son los que ya vienen sesgados. Y es de ahí donde viene realmente el problema de los temas éticos en inteligencia artificial. Porque la data viene sesgada y digamos que hay cierta probabilidad también que los modelos estén programados por gente que en algún momento inconscientemente traslada sus propios sesgos a ese código, a esos modelos. Y eso creo que es un tema profundo, profundo, profundo. Podríamos pasar un mes hablando de todas estas implicaciones,
de China logramos escuchar lo que logra salir del control de los medios de comunicación en China. Allá todo lo que es data de internet, pura, eso está controladísimo. Y ahora sumale toda esa capa de vigilancia gracias a la detección de rostros, ¿no? La vez pasada también Google había empezado un proyecto que supuestamente iban a cooperar con el Pentágono para crear un modelo que mejorara la precisión de misiles basados en visión por computadora. Y se hizo un rollero dentro del área que iba a investigar el proyecto y firmaron, ¿va? Los empleados de que no querían que se metieran y se detuvo esto. Y realmente es un tema grueso, profundo, grueso y de alguna u otra forma se tiene que controlar, ¿no? Porque ya no es simple código en un servidor, ya es algo que poco a poco va a ir introduciéndose más en la vida de cada uno de nosotros. Eso que hablas de control me parece interesante, porque justamente yo también tengo un sentimiento también encontrado ahí, porque para mí el control pues no es malo en esencia, pero hasta dónde está bien controlar. Porque, por ¿Y ejemplo, quién lo tenemos... hace? ¿Y quién lo hace? Esa es otra cosa, porque es esa persona qué objetivos tiene. Porque, por ejemplo, yo les digo, el control no es malo porque debemos de controlar qué ven nuestros hijos, por ejemplo, qué ven nuestros hijos en Internet, ¿no? Porque Internet, todo, yo creo que la mayoría de los que sabemos, estamos aquí, es una puerta a todo el mundo. Y así como hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas. Y debemos de tener un control. Controles en escuelas, por ejemplo, en lo que hablamos de ciudades inteligentes, controles de qué pasa en un choque, qué pasa si hay atracos, pero hasta dónde controlamos y qué hacemos con ese control. Si pasamos de buscar el bienestar de las personas a buscar oprimirlas. Por ejemplo, ¿qué pasa si veo hay una manifestación en la zona 1 de Guatemala? Pues mandemos, hay ¿cuántas personas hay? 50. Bueno, mandemos 20, no sé, 200 policías para que detengan la manifestación. Ahí también qué se hace con ello y qué objetivo se busca con ello. Ahí hay bastante discordia. Diego, cuéntanos. Sí, digamos, eso de cuestionar qué estás haciendo ya es muy importante, como decía Luis, ahorita, por ejemplo, en las conferencias ya te dicen, ya pensaste qué estás haciendo, o sea, ya pensaste a profundidad qué estás desarrollando, porque en pocas palabras, ¿verdad? Porque, digamos, aquí en Barcelona hay un evento una vez al año que es todos los que son de Cataluña vienen y hacen una conferencia. Por ejemplo, está Oriol Viñals de DeepMind y toda esa gente, ¿verdad? Pero entonces ahí presentaron un póster de un paper y lo aceptaron. Era usando GANs para reconstruir rostros a partir de voz. Entonces dije, yo solo les pregunté, ¿por qué? O sea, sí le dije de una vez, ¿por qué? Me dijeron, queríamos ver si podíamos hacerlo y lo hicimos. Entonces, en primer lugar, no servía. O sea, eso no servía, porque estaba sobreajustado a morir, porque usaron como 4 videos de personas, los separaron en pedazos y al final solo reconstruía esos rostros, así que no servía. Y segundo que nada, es como que, o sea, si esto funcionase, ¿qué logras? O sea, logras darle más herramientas, especialmente al gobierno, ¿eh? Porque el gobierno siempre está ahí viendo qué va a usar y qué puede usar para controlar mejor, para bien o para mal. O sea, eso ya depende de cada quien, ¿verdad? Pero al final es algo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo al desarrollar una mejor algoritmo para reconocimiento de rostros? ¿A quién le sirve? ¿Te sirve a vos para hacer un notebook o algo? Pues tal vez, ¿verdad? Pero digamos, o sea, yo creo que sí se debería preguntar más y al menos se tiene eso, como que si se están preguntando más, o sea, que preguntarte a profundidad qué estás haciendo realmente. Tenía algo más, pero ya se me olvidó, así que... Yo creo que Diego, solo voy a agregar algo ahí con lo que estaba hablando Diego, que también hay una pregunta muy importante en el estado actual que se encuentra la inteligencia artificial, porque quieras o no, está en un momento inicial, ¿no? En el que tal vez proyectemos que va a avanzar demasiado o tal vez no. Porque como hablábamos, los avances más importantes, los que han tenido más impacto,
los han logrado equipos de desarrolladores con presupuestos que están por encima de demasiados laboratorios de investigación. Pero, personalmente, para mí hay un límite. ¿Habrá algún tipo de parámetros para decidir qué cosas habría que dejarle al humano y qué cosas habría que esforzarnos en asignarle a procesos de inteligencia artificial? Por ejemplo, la conducción. Mucha gente tiene como una expectativa mala, digamos, de la conducción autónoma. Pero si vos te vas a ver datos, la gente es mala conduciendo, pésima. Y Somos, diría yo. Somos. Y si aislamos el factor humano de la conducción, realmente los accidentes serían mucho, 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 mucho menores. Y es ahí donde te pregunto qué cosas hay que asignarle ahora a la inteligencia artificial y si, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos de las empresas habría que esperar bastante tiempo para que le empecemos a pasar los CVs, ¿no? Para asignar personal, para determinar si esta persona cumple o no ciertos parámetros. Me parece genial, la verdad. Y algo con lo que decía Luis me hizo sentido con Peter Griffin, lo que decía Peter Griffin, de que las armas no matan personas, ¿sí? Un arma ahí no va a matar a nadie, son las personas las que matan personas, es el uso que le damos a la tecnología, al final todo es tecnología, es el bueno o mal uso que le damos a ello. Pues sí, caballeros, dinos, Luis. Como último comentario respecto a mi mismo punto y lo que mencionó Diego, una frase de una de mis películas favoritas, Jurassic Park, el experto en teoría del caos que está en contra de la construcción del parque dice sus científicos estaban tan enfocados en si podían hacerlo que no pensaron en si debían hacerlo. Sí. Muy buen punto, me gusta esa parte de Jeff Goldblum. Genial equipo. Yo les agradezco un montón. La verdad es que yo creo que ya llevamos casi una hora debatiendo aquí diferentes temas, compartiendo. A mí me encanta, la verdad, compartir con personas como ustedes, que tienen conocimiento que les gusta, que tienen diferentes opiniones a la mía también, que es algo genial, porque uno de ahí nace nuevo conocimiento. Yo les quiero agradecer que colaboraran con el proyecto, que fueran parte de este primer segmento, a Diego, a Víctor, a Aldin, que ya tuvo que partir, porque me imagino que tenía otras actividades que realizar, que puedan compartir su conocimiento con nosotros. También invito a todos los que nos estén viendo a que sean parte del siguiente segmento, que va a empezar a las 2 de la tarde Guatemala. No estoy seguro qué hora será en Barcelona. Yo creo que serán como las 8 de la noche, ¿verdad? Creo que 9, algo así. 9 de la noche en Barcelona. Ya si Diego o Víctor pueden, si no, pues también los excusamos completamente porque ya compartimos bastante y la verdad es que me gustó un montón la interacción que tuvimos hasta el momento. Y pues nada, si hay alguna otra pregunta del público y la quieren dejar, pues déjenla en el live. Yo creo que vamos a dejar el live puesto solo con tal vez un mensaje de que nos vamos a regresar a las 2 de la tarde y tal vez un poco de música fuera sin copyright para que no nos voten de YouTube o no nos voten de Facebook, mejor dicho. Y pues yo les quiero agradecer su tiempo a todos los que estuvieron aquí. Gracias por su conocimiento, gracias por aportar. Luis, Hugo, Alberto, Víctor, Diego, Jefferson, que nos estuvo ahí también escribiendo, Brian, a todos los que estamos aquí conectados, los invito a las 2 de la tarde que sigamos por acá, puesto que vamos a seguir viendo algunos otros temas. Vamos a comenzar con José Cosuec de Venu, que nos va a explicar o nos va a hablar sobre el proyecto que tienen y la tecnología que están generando. Sin más, pues yo les agradezco mucho. Tengan un muy buen provecho a todos. Buenas noches para nuestro equipo que está del otro lado del charco y nos seguimos viendo. Gracias, Alvin. Gracias, Alvin. Vemos.